Es un tronco de árbol. Este tronco hace caca. Y la caca son los regalos. Es como, ¿qué? Un tronco que caga regalos. Hola, acá Marco de Latinele y en este video va a haber una conversación entre Sara, una profesora de España, y yo, que soy de Chile, donde hablamos acerca de las celebraciones de fin de año en nuestros países. ¿Serán similares? ¿Habrá muchas diferencias? ¿Se parecen a las celebraciones de tu país? Quédate acá y averígualo en este video. ¡Vamos! Primero, Sara, cuéntanos, ¿cómo es el ambiente que se siente? ¿Cómo es el ambiente que se respira a fin de año en España? ¿Cómo es el ánimo de los españoles? Pues yo diría que después de la fiesta, tenemos una fiesta que es el día 1 de noviembre, que ese día ya es como el Día de Todos los Santos. Es un día que es aquí muy especial porque, bueno, pues es el día que conmemoramos un poco o nos acordamos más o vamos un poco a ver a nuestros seres queridos que han muerto, al cementerio, un poco. Es otro tipo de fiesta, pero bueno, es como un medio Halloween español, vamos a decir. No, pero bueno, más que nada es a partir del día 1 de noviembre cuando ya realmente toda la decoración de Halloween, que es hasta ese momento lo que hay, porque al final en España también celebramos un poco Halloween solo porque, pues bueno, la influencia un poco, ¿no? Americana. Sí. Nos mola a los españoles las fiestas, entonces cualquier fiesta es buena, así que Halloween, pues Halloween también. Y eso Y claro, y eso que comenta interesante también porque en Chile también no es una fiesta tradicional Halloween, pero ya está llegando también. O sea, poco a poco, creo que 10 años atrás quizás no se veía mucho, pero ahora ya ven niños que piden dulces y esas cosas y gente con disfraces. No, cuando yo era pequeña esta fiesta no existía y yo la echo de menos. Digo, ¿por qué yo no tenía esa fiesta? Pero ahora sí. Ahora, desde hace un par de años, ya todo el mundo la acepta, todo el mundo se disfraza, o sea que ahora ya está bastante normalizada aquí al menos. Pero bueno, al final lo que quería decir es que a partir de este día, cuando ya cambiamos todo lo que es la decoración de Halloween por toda la decoración de Navidad, o sea, a partir de ahí, yo ya siento que algo se está moviendo, ¿sabes? Que algo ya, el ambiente es muy acogedor, hay lucecitas en las tiendas, decoración navideña, en fin. Un poco pronto, creo yo, pero bien. Sí, no, de hecho acá también, o sea, pasó Halloween y al día siguiente ya los supermercados estaban poniendo las luces de Navidad, los regalos, y ya empiezan a promocionar las ofertas. O sea, yo me meto en una página y ya empieza promoción, Navidad, así que ya se están preparando aquí también. Ahora, yo debo decir que acá en Chile en realidad Navidad no es una celebración muy grande, no es la más importante, de hecho, acá en Navidad. Porque en Chile tenemos la celebración, la más grande el 18 de septiembre, esa es la celebración más grande, entonces Navidad es como una fiesta más para niños realmente, se ve acá. Y cuéntame, Vale. ya que mencionamos aquí la Navidad, ¿qué cosas son típicas allá en la Navidad? Pues mira, te cuento un poco. En Navidad lo que se lleva en España, sobre todo ahora quizás en las casas ponemos el árbol de Navidad, pero desde el inicio, yo desde que era pequeña, lo que se lleva aquí más es poner el Belén. No sé si vosotros tenéis esto Sí, como o sea, tal. nosotros lo llamamos el pesebre. El pesebre, sí, que en realidad, bueno, puede ser desde lo más simple, que es el pesebre, a, bueno, en España hay belenes súper grandes que normalmente incluso son una atracción turística, porque muchas veces hay personas que van a ver el Belén, diferentes, pues hay belenes vivientes, belenes que están creados con materiales especiales o, no sé, un Belén de tazas, por ejemplo. Wow. Entonces, son decoraciones navideñas que tenemos en casa normalmente. Es muy tradicional de España tener un Belén en todas las casas, pero es cierto que en mi caso, por ejemplo, me parece mucho más práctico el árbol de Navidad porque es Sí. como, no sé, creo que lo puedo poner y quitar bastante más rápido. No sé, Sí. el Belén es como, sí, es como más Toma tiempo, elaborado. sí. Además Sí, que no sé cómo serán allá los pesebres, pero al menos acá tienen las piezas separadas. Entonces tienes claro. primero el pesebre y luego tienes que poner las figuritas, ¿no? Y Claro, el río, todo, el río, los patos, las montañas, la nieve, o sea, todo. Aquí yo me acuerdo cuando era niña ujú. que montábamos el Belén en casa de mi abuela y cuando montaba el Belén con mis primos, o sea, eso era también una reunión familiar, o sea, yo montaba
el Belén con mis primos, con mis abuelos, poníamos el Belén, pues perfectamente podía medir de largo casi 2 metros el Belén. Era ¿Verdad? una barbaridad. Bueno, acá no tenemos, creo que no he visto pesebre en las casas tan grandes. O sea, y lo que tú me comentas también que tienen río. No, nunca he visto un Sí, pesebre el con río, río. bueno, Mira, ahí el río era tenemos un diferencia, trozo. ¿ya viste? Con El río era un poco pato. gracioso, ¿eh? Era un trozo de papel de. El papel era el bal, era un trozo, Ajá, eso era el río, ¿vale? Era todo muy artesanal. Pero hay belenes en casas que tienen agua con un sistema, ¿sabes? Que es ajá. como, sí, Como un eléctrico. sistema Bueno, hídrico, como una sí, fuente ahí de que está, verdad. ¿verdad? Sí, hay casas que de verdad se le ocurran mucho, significa que trabajan mucho en ello, se le Ajá. ocurran mucho. Y bueno, obviamente hay casas que, como la mía, que yo soy muy práctica y no tengo ni siquiera, pero hay otras que realmente pues les gusta porque tienen niños y a los niños les encanta el proceso. Claro, Así claro. Es que que es parte también de esos ritos familiares, ¿no? Cuando tú estás con la familia, armas el pesebre. Aquí le decimos armar el pesebre, montar el Belén wow. allá y armar el pesebre o poner el pesebre. Poner el pesebre y estar con la familia poniendo las luces también, la estrella en el arbolito. Y otra cosa que es tradicional acá, que, bueno, se ha ido perdiendo un poco, pero recuerdo cuando yo era pequeño, muchas veces entre familias se pasaban tarjetas también y las ponían en el arbolito, con buenos deseos para el siguiente año también. Y respecto a los postres y las bebidas que hay para estas fechas, yo te puedo contar que acá en Chile, bueno, para comenzar la Navidad aquí le decimos la Pascua, entonces todo lo que tiene que ver con Navidad, acá lo conocen con Pascua. Por ejemplo, tenemos el pan de Pascua, que es un pan dulce que tiene frutos secos. Y eso es Vale. típico, típico acá en Chile comerlo. Y también tenemos la bebida que se llama el cola de mono, que mucha Cola gente de mono, ¿qué es sí, esto? sí, que mucha gente escucha cola de mono, uy, que matan un mono y lo ponen en Y el le trago. bueno, Pero no, no, sí. no, no. Cola de mono es aguardiente con café, con leche y con canela. Y ahí se hace una Oh. bebida que se llama cola de mono. Y como es café, me da la impresión que quizás por el color le pusieron cola de mono. Más que bebida, al menos en Valencia, yo diría, porque en Valencia yo no se me ocurre ahora nada de bebida, pero sí que de comida y de postre, sobre todo de postre, ¿no? De dulce. Tenemos el turrón, no sé si conoces el turrón o si lo has probado, que es un dulce. Mira, aquí hay turrón, normalmente llega de Argentina, que los argentinos son famosos por los dulces que hacen, pero Ajá. no sé si será el mismo que tengo en mente. Es como azúcar con dulce, con maní o cacahuate. Con cacahuetes. Bueno, en realidad es como una tableta de chocolate, más o menos, pero gruesa. Ya. Y hay de diferentes tipos. Hay blanditos, ¿no? Que son Ujú, como más tiernos y son de huevo, por ejemplo, de yema de huevo, decimos. Otros que son de chocolate, otros que son como tú comentas, pues por ejemplo, de almendra o ujú. de cacahuetes. Hay de un montón de versiones y cada año hay más. Pero sí que hay como 3 o 4 tradicionales, que está el de la yema de huevo, otro que es de chocolate puro, en fin, hay varios pero son como tabletas de chocolate, pero más gruesas. Y bueno, además Mm. que España me parece que es variado en personajes, porque bueno, está Papá Noel, ¿cierto? Que bueno, acá en Chile le decimos viejito pascuero, cambia un poco los nombres. Y en Sí. España creo que también hay, bueno, según la región está el Olencero y también el tío Nadal, ¿no? Entonces hay como diferentes personajes Sí. según la zona también en España. Sí, sí, no sé si habéis escuchado esto, pero a mí me parece, como española y valenciana, me parece muy interesante porque yo no conocía mucho esa tradición, la he escuchado, pero me parece súper divertida. Y es que no sé si has escuchado hablar del cagatío, Sí, que el tío Nadal, ¿no? Que es, bueno, para la gente que no conoce el tío Nadal, cuéntanos, ¿qué es? bueno, es una locura. Para mí, que soy española, es como, ¿qué? ¿En serio? Es un Ujú. tronco de árbol con cara, con ojos, con nariz, ¿vale? Y lo que hace es, o sea, se supone que los niños lo que tienen que hacer es cuidarlo, Ujú, darle de comer, taparlo con una mantita por la noche para que no pase frío, bueno, como si fuera un animal para cuidarlo, ¿vale? ujú. Y después de un tiempo, no sé exactamente qué día, creo que el 24 por la noche o no sé exactamente qué día, Ajá. este tronco hace caca
y la caca son los regalos. Es como, ¿qué me Un dices? tronco que caga regalo, ahí está. Un tronco que caga regalos. O sea, es que esto puede ser más loco, por favor, porque yo soy española y me parece loco. Imaginaos otras personas No, que no son de España, no a sé. mí me encantó cuando escuché del tío Nadal y escuché que un tronco que caga regalos, yo pensé, me encantó. Además que los niños le cantan una canción para que caguen los regalos, creo. Sí, Entonces, exacto. Yo no sé la canción, pero he visto a los niños cantando la canción y yo, ¿pero por qué cantan? No, para que cague el tío. Yo, ¿para que cague el tío? Es como para ayuda, amenizar ese momento un poco. ¿O qué pasa? Yo ayudarlo qué a sé. cagar y que, bueno, que salga un buen regalo, Claro, ¿no? claro. Es como hay que cuidarlo bien para que cague bien. No sé, es que de verdad es muy raro. Se me ocurre otro personaje que también es muy curioso, que es el caganer. Ah, eso no lo No sé si conozco. conoces el caganer o el caga. Ah, Creo que he ah. escuchado cagador o caganero o algo así. No, este no lo conozco. En Valencia es caganer, pero ¿Ya? claro, no sé si se dice así en todas las partes de España. ¿Mm? Y esto es un hombre. Hemos hablado de un Belén antes, ¿no? Sí, sí. Y hemos hablado de que había muchísimas figuritas, que un río, un pastor, en fin, ovejas, hay de todo, ¿no? Figuras pequeñas. Ujú. Y entre esas figuras hay una muy especial que todos los niños buscan, incluso yo a veces también la busco, cuando veo un Belén, que es este personaje que es el Caganer, que es un señor que está haciendo caca en el Belén. Así que hay que buscar al Caganer en todos los Belenes, o casi todos, hay un Caganer y tú tienes que buscarlo porque siempre está detrás de un árbol o cosas así. O sea, es muy loco, pero es muy Me guay. encantó Caganer, entonces, bien, caga, ahí lo tienen, Caganer. buscar el Caganer en el Belén o pesebre. Yo debo decir que aquí no tenemos ese personaje en el pesebre. Hay que comprar ese, ¿eh? Y ponerlo, sí, No, sí, sí, que no, se mola. quiero que lo adopten acá en la cultura chilena también, así que si alguien de Chile ahí, que importe los Caganer para que... Muy bien, muy bien. Si voy, llevaré una mochila, un saco lleno, no te Eso, preocupes. eso. Estos fueron los mejores momentos de la entrevista, pero si quieres escuchar el episodio completo, se encuentra disponible en el podcast Aprende Español con Latinele, disponible en las mayores plataformas de podcast. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir novedades cuando haya nuevo contenido disponible. Que tengas una excelente semana. ¡Chao!